Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos esta mañana con gozo, con paz del Señor, dando gracias por este nuevo día domingo, el primer día de la semana, que el Señor nos da. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo estás tú, mi hermano? He de esperar que estés bien, aun si hay dificultades. Tú sabes que estamos viviendo este periodo de pandemia, pero como iglesia del Señor confiamos en Dios. Hemos orado por los hermanitos que han estado enfermos y Dios los ha recuperado. Alejandro, que es el esposo de la hija de mi hermano Raúl, ha estado mucho mejor y agradecemos al Señor. Y la hija de mi hermano Wilson también ya está en casa. Y varios hermanos en la cual hemos orado por ellos y personas que necesitan mucho de nuestra oración. Qué poderosa es la oración, mi hermano. La oración mueve la mano del Señor. La iglesia está para eso, para interceder. Y nuestro Señor intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Gracias, papá, por tu bendición, por estar bajo ese vallado celestial, esa protección santa. Agradecemos todo lo que Dios nos da. Nuestro Padre soberano, Él sabe lo que necesitamos. Antes que nosotros le pidamos, Él sabe. Pero usted sabe que la tierra se activa cuando la iglesia comienza a orar. ¿Tienes problemas, hermano? ¿Tienes dificultad? Ore al Señor. Clame a Él, ruegue ante Dios. Pídale para que Dios intervenga. Y cuántas alabanzas hay. Hay una alabanza que viene a mi mente y dice: Dios puede intervenir. Mis ruegos has de oír. Dios tiene en sus manos inmenso poder. Él puede intervenir. Y es una verdad. Hay cosas que nunca nosotros las vamos a solucionar, porque nos supera. O nos falta sabiduría, o nos faltan los medios, o realmente hay un mundo espiritual que desconocemos. Pero para nuestro Padre Celestial, para Él todo es posible. Por eso recurrimos a Él. Por eso recurrimos al Señor. Y gracias, Padre. Te invito a orar. Te invito a rogar a nuestro Padre amado que extienda su mano sobre los hogares, las personas y los hermanos que nos están escuchando en este momento. Oremos. Padre, queremos agradecerte todo lo que tú nos das. Todo. Aún por las dificultades. Aún por las pruebas. Papá, gracias por la bendición que está sobre nuestra vida. Sabemos, Señor, que el hecho de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida no es por un mérito personal, sino por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo enviaste, Señor, para interceder, para darnos una oportunidad. Y gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Gracias por la recuperación de la salud de Alejandro. Gracias por la recuperación de la salud de la hija de nuestro hermano Wilson. Y por cada uno de mis hermanos que hemos orado, que hemos rogado, hemos pedido, Señor, que tú intervengas. Te agradecemos por tu amor, por tu protección, por la bendición que está sobre nuestra vida. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Bien, la guerra espiritual en el Calvario. Un tema interesante. Usted sabe que la salvación no es gratis. La salvación se pagó un alto precio para que usted y yo
entremos a formar parte de la familia de Dios. Estábamos lejos de Él, hacíamos lo que queríamos. ¿Y cómo nos iba? Mal. Había un vacío en nuestra alma, había una desazón de la vida. El cielo estaba cerrado para nosotros. Pero papá, nuestro Padre Celestial, fruto de su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Era el único que podía cumplir los 10 mandamientos. El único, no hay otro. No hay otro. No lo busque, no lo va a encontrar. Él es el único. Él subió a la cruz para llevar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. En el Calvario se dio una lucha espiritual. Veamos qué es lo que ocurrió. Mire, cuando Jesús es crucificado, sus enemigos, los religiosos de la época, cuando Él muere en la cruz, ellos dijeron, listo, se acabó. Ya no más. Se acabó todo. Y la verdad es que la historia no se había completado. Nuestro Señor resucitó, lo que para ellos no estaba en sus planes. Aún sus amigos, los discípulos del Señor, se escondieron y cayeron en incredulidad. Pedro, cuando estaba siendo el Señor juzgado, en el patio de Anás se acerca a una fogata que había, y una muchachita le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo niega. El Señor se lo había dicho, que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y Pedro da una exclamación, obviamente, no, que tal cosa no ocurra, jamás. Pedro me negará 3 veces. Y así ocurrió. Dice que cuando el Señor va y se toma la decisión de llevarlo a la cruz, Pedro se oscureció. Se acabó la visión, se acabó la proyección, los proyectos que él tenía, y vuelve a la pesca y arrastra a los demás discípulos a aquello. Pero qué grande es Dios, qué grande es el Señor, cómo el Señor nos rescata. Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos vulnerables a muchas cosas, pero si nuestra vida la colocamos en sus manos, Él nos va a proteger. Mire, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Que el centurión romano, que lo había llevado a la muerte, digamos, estaba encargado de eso, se convierte. Veamos Mateo 27, versículo 32. Mateo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ya el Señor iba camino al Calvario. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, dice. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones,
uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ahí muere en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos hechos ocurrieron? ¿Cuántas cosas pasaron mientras Jesús estaba en la cruz? El ladrón que le insultaba le pide misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La multitud que lo había bofeteado, que lo había escupido, que se burlaban, se reían, dice que se van golpeando el pecho. Y sus amigos se alejan llenos de incredulidad. ¿Qué pasó? Aquí ocurrió una guerra espiritual tremenda. Una lucha, los demonios, una concentración demoníaca terrible. Si vemos el inicio de nuestro Señor en cuanto a su ministerio, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que al salir del agua, nuestro Padre Celestial habla y dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Posteriormente se va al desierto por 40 días en ayuna, y Jesús es tentado por Satanás cuando le ofrece todos los reinos de este mundo. ¿Qué buscan las tinieblas? ¿Qué busca Satanás? El ser adorado. Claro, obviamente Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron terreno a las tinieblas.
porque Adán era como el virrey aquí en la tierra. Tenía que sojuzgar, gobernar. Pero, bueno, usted sabe que uno pertenece a quien le obedece. Usted puede creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Pero si no le obedece a Dios, no le pertenece. Uno pertenece a quien le obedece. Podemos decir muchas cosas, pero si hacemos lo que queremos, no estamos en Dios. Miren, veamos la tentación de Jesús. Mateo 4, versículo 1. Dice Mateo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí hay una cosa importante. Satanás respeta a quien aplica la autoridad y el poder de Dios. Si usted es atacado por un demonio, como sea, cual sea, si usted no se para frente a él con la autoridad del Señor, le está dando terreno a las tinieblas. Y ahí es donde usted tiene que levantarse. Hay espíritu de pobreza, de miseria. Si usted no se levanta y ayuna y dice, yo reprendo aquello. Papá dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y toma aquello. Y se para frente a las tinieblas, ellas van a ceder. Pero si usted no toma lo que el Señor le ha dado, nadie lo va a hacer. Mira acá, veamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ufa. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quería Satanás? Que Jesús le prestara obediencia. Pero el Señor le responde con la palabra, porque Satanás lo atacó con la palabra. Y qué importante que usted conozca la palabra del Señor, léala, léala. Y si puede memorizar textos bíblicos, tiene doble bendición. Escrito está, no tan solo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Un desafío. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, como yo he vencido, vosotros también venceréis. El camino que el Señor nos ha diseñado es un camino para que lo transite gente que le crea a Él, le crea al Señor y toma la autoridad de Dios. En todo esto Satanás fracasó. Todo lo que usted ve ahí, todos los intentos de que el Señor le prestara obediencia, fracasó.
Posteriormente Jesús vuelve a su pueblo y entra en una sinagoga en Nazaret donde se había criado. Vuelve donde estaba, donde se había criado. Y lee, entrando en la sinagoga, Lucas capítulo 18, versículo 19. Dice aquí el texto, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué fue lo que leyó? Buenas noticias. Buenas noticias. A todos nos gusta, por supuesto, que seamos sanados. A todos nos gusta que seamos liberados. Ha sanado a los quebrantados de corazón. Dice, buenas nuevas a quienes, a los pobres, no tan solo pobres económicamente. Hay gente pobre en su vida emocional. Se siente que todos los demás prosperan menos él. Que todos se le abren las puertas menos a ella. Es pobre. Ahora, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Es aquel que prácticamente ya no lucha. Acepta la condición. Es como un cazador que le dispara a un pajarito y el pajarito cae a tierra herido. ¿Y qué espera ese pajarito? Que el cazador le dé el otro disparo. Así muchos transitan por esta vida. Ya están vencidos, fracasados. Vienen de familias dañadas, de padres y madres que no lo animaron, no lo alentaron, no lo motivaron frente a la vida. Ven la vida frente a un semáforo rojo, no verde. Miren, si tú tienes una vida quebrantada, Jesús ha venido para darte vida en abundancia, a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está preso en las drogas y no puede salir. Gente que está preso en el alcohol y no puede salir. Yo digo, hay maldiciones por generaciones. Dice que la maldición pasa hasta la cuarta generación. Y haga lo que haga, está preso, está encadenado. Dios lo puede liberar. Dios puede cortar las cadenas de hechicería. Si usted consultó el tarot, el mundo de la hechicería, el curanderismo y todos los tentáculos que tienen la hechicería, el espiritismo, etc., el único que lo puede salvar y sacar de ahí, abrir la celda, es Jesucristo. Ahora, vista a los ciegos, no tan solo los ciegos físicamente, los pobrecitos que están, algunos nacen ciegos de nacimiento, pero hay gente que no ve la vida espiritual, no lo ve, está ciego espiritualmente. Entre eso estaba Pedro. Pedro se le nublaron los ojos. Claro, es verdad. Cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién tiene palabras de vida? Solo tú. El Señor lo mira y le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado. Y Pedro se entusiasma. Pero después se le nublaron los ojos. Cuando el Señor muere en la cruz, Él dice, bueno, fue una linda aventura, fue un momento, bueno, vimos sanidades, vimos prodigios, vimos milagros, ahora vuelvo a la pesca, vuelvo a la vida anterior, vuelvo a retomar lo que había dejado. El Señor le dijo, Pedro,
yo quiero que sea pescador de hombres. Esa figura que le pasa por la mente. Pero el Señor, después que resucitó, tuvo que rescatar a sus discípulos. Y qué hermoso esa escena que se ve en la playa, cuando está pescando Pedro y no pesca nada. Toda la noche tirando la red, un pescador experimentado, no pesca nada. Pero Jesús está en la playa. Está en la playa con fuego, con pescado, esperándolo. Y Pedro mira que hay un hombre en la playa. Y Juan dice, Pedro es el Señor. Y Pedro se lanza y llega a la orilla. Y ahí se da el diálogo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y en todas esas preguntas, cuando dice Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, yo te amo. Pero, Pedro, ¿me amas? La tercera vez. Ve a buscar. Dios te ama, mi hermano. Pase lo que pase en esta tierra. Esta pandemia ha matado mucha gente. Y también hijos del Señor han sido afectados. Pero nosotros estamos de paso por esta tierra. Dice que la iglesia, el Señor le entregó a Pedro las llaves del reino. ¿Qué es? La palabra. Cuando suelta la palabra, se abre el espíritu del hombre. Y realmente Dios tuvo que restaurar a través de nuestro Señor el proyecto celestial que traía el Señor. No un proyecto de Él, no un proyecto del Padre. La iglesia fue diseñada antes que el mundo fuese, ya nuestro Padre Celestial tenía diseñada la iglesia. A pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué fue lo que leyó? Él, estando en la sinagoga, leyó buenas noticias. Esto estaba en Lucas 4:18, pero en el Antiguo Testamento está en Isaías 61, versículos 1 y 2. Y el Señor abre la escritura, le lee las buenas noticias, pero mira, ¿cuál fue la reacción de la gente? Al comienzo se admiraron, pero después se llenaron de ira y querían matarlo. Mira, veamos Lucas 4:16. Dice, Lucas 4:16. Veamos acá, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo.
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, qué extraño. Estaban admirados, pero después cambiaron. ¿Qué les hizo cambiar? Cuando contó la historia de la viuda de Sarepta de Sidón, de Naamán el leproso, se llenaron de ira. Lo tomaron y lo llevaron para matarlo. Pero aquí hay algo hermoso, que más él pasó por en medio de ellos y se fue. El poder de Dios pasó por en medio de ellos. ¿Qué ocurrió? Dios intervino. No tiene sentido que estos hombres querían matarlo, a menos que los demonios se hayan apoderado de los hombres para matarlo. El diablo, por supuesto que fue derrotado en el desierto. De aquí el Señor comienza su ministerio con una lucha encarnizada con Satanás. Mi hermano, la palabra del Señor dice que el que no está con él, contra él es. De momento que usted se convirtió al Señor, ya tiene un enemigo declarado que es Satanás. Nuestro Señor, de momento que fue ungido por el Padre, fue al desierto, derrotó a Satanás, pero de aquí comienza una lucha encarnizada con las tinieblas. Dice, bueno, la derrota de Satanás en el desierto, Satanás vuelve a insistir. Satanás cambia de estrategia y fue tratar de que la gente le diera fama a él, le diera gloria, porque quería que Jesús llegara a ser el rey político de Israel. Claro, la gente y todo, aún los discípulos, creían que Jesús iba a armar un ejército para levantarse contra Roma, un rey político. Y se lo dijo en el desierto. Los reinos terrenales son míos, le dijo Satanás. Si postrado me adoras, yo te lo daré. Si Jesús hubiese aceptado la oferta diabólica, no sería el Señor ni el Salvador del hombre. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿qué quiso hacer la gente? Hacerlo rey. Y él ya no se mostraba el Señor abiertamente. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. Y finalmente llegó cuando él entró en Jerusalén, cuando fue al templo ese domingo antes de la crucifixión, que lo llaman Domingo de Ramos. El domingo anterior a la crucifixión, Satanás se la juega para hacerle rey, porque toda Jerusalén aclamaba, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y sacaban los mantos, los colocaban a sus pies, tomaban ramas de palmeras para victoriar al rey. El rey viene, el rey viene.
Pero ¿qué rey clamaban ellos? Un rey político, no un rey para sus propias vidas. Entonces, ¿qué hace el Señor en medio de la multitud que lo alababa y lo bendecía diciendo: Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor? Dice que entra en el templo y con un látigo en la mano, que cena, se va a los cambistas de monedas, da vuelta a las mesas, expulsa a los comerciantes del templo, golpea a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso el Señor? Porque habían transformado el lugar, el patio de los gentiles, que tenía que venir el gentil para adorar a Dios, se había transformado en un lugar de comercio. Se sintieron ofendidos los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los títeres de Satanás. ¿Qué pedían ellos? La crucifixión de Jesús. Él debe ir a la cruz. La última oportunidad que tuvo Satanás de impedir que el Señor fuera a la cruz fue en el huerto de Getsemaní. Satanás sabía, bueno, desde el momento que Jesús ingresó a esta tierra, del momento que nació de María, se encarnó en ella, el estigma de la muerte estaba ya señalada. Herodes procuró matarlo, pasó tiempo, digamos, con José y María, hasta que inició su ministerio. Pero él sabía que tenía que terminar en la cruz. Él lo sabía. Pero papá tenía un plan. Y ese plan se iba a desarrollar en Cristo. Y obviamente el precio fue muy alto. Por eso, cuando uno ve que hay gente que se enorgullece, hay gente que dice: no, esta cosa, y vota cosas preciosas, por situaciones a veces que ni siquiera son relevantes, simples situaciones, conflicto entre un hermano y otro, a veces votan el reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que aquel que vuelve atrás es como el perro que vuelve a comerse el vómito. Es como el cerdo, la puerca lavada, ese que vuelve al barro, al fango. Porque lo que Dios te ha dado es un alto valor. Señor, ayúdanos a mirar las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor. Vamos a parar un momento y vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificar a nuestro papá, que tiene tanta misericordia por cada uno de nosotros. Adoremos un momento al Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No
hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué hermoso es la adoración a nuestro Dios. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, cuando tú comienzas a abrir tu corazón, tu espíritu se fortalece. Estamos reconociendo las virtudes de Dios. Hay atributos de Dios que son transferibles a nosotros, sus hijos, como cuáles: la santidad, la paz, el gozo, el amor de Dios. Hay otras cosas, otras cualidades de nuestro Padre Celestial que no son transferibles. Por ejemplo, la omnipotencia, la omnipresencia. Él está en todas partes. Mi hermano, mira, vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste,
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Triste hasta la muerte. Pero el Señor se afirmó: Padre, si es de mí, no pase esta copa. Era terrible lo que iba a venir. La crucifixión era algo terrible. Roma había instaurado, había muchos. Una de las condenas era que debía ser crucificado aquel que cometiera un asalto, una muerte, o un ladrón, etc. Y el Señor, sin pecado, el Señor sin cometer error, sube a la cruz. Esta oración fue triste, se los dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Él se afirmó, Él tomó en obediencia. Cuando el Señor sube a la cruz, ocurren cosas que no tienen sentido, a menos que veamos el contexto de la guerra espiritual. Mira, Lucas 23, versículo 39, Lucas 23, versículo 39, dice, aquí comienzan a ocurrir hechos que para muchos es inexplicable. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí comienza algo interesante. El único que nos puede transportar al cielo es Jesús. El único medio de reconciliación que papá ha colocado es su Hijo, Jesucristo. No hay otro. No hay otra. No hay esa persona. Es el único. Y aquí comienzan a ocurrir hechos interesantes. Mira, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas, ¿no? Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido,
dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Obviamente aquí hay 4 incongruencias, 4 cosas que no encajan. Primero, dice que la tierra se oscureció. Versículos 44 y 45. La tierra se oscureció. Un eclipse de 3 horas. Físicamente imposible tener un eclipse por 3 horas. La Biblia dice que el sol se oscureció y hubo tinieblas sobre la tierra por 3 horas. No hay evidencia científica de esto, pero aquí ocurrió un hecho interesante, ¿no? Ahora, dice versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. O sea, se abrió el acceso al Padre. Recuerde que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para interceder. No podía entrar. Si otra persona entraba, moría inmediatamente. Y en eso Aarón perdió a los hijos en esa situación. Pero el velo se rasgó. Ahora podemos entrar. Como dice el apóstol Pablo, allegados confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted se hinca a orar, ¿con quién se está conectando? Con Dios, con el Padre. Ahora, otro hecho, el centurión romano. Mire, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Centurión era el encargado de la crucifixión de Cristo, pero él da gloria a Dios. Ese fue el momento de su conversión. Dice, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que provocó el cambio? Tercera incongruencia. Esto no termina aquí. Esa multitud que se reía, que se burlaba, que los copió, que le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate. Esa turba enfurecida dice que se vuelven golpeándose su pecho. Y lo dice el versículo 48. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vio la multitud? En esa oscuridad ilumina el Señor en medio de las tinieblas. Cuarta incongruencia. Sus amigos se alejan, se oscurecen. ¿Qué pasó? No es fácil responder. ¿Qué pudieron ver? Si por 3 horas había total oscuridad. Dice el versículo 48 de Lucas 23, dice que cuando la multitud vio lo que había acontecido, cambiaron. Claramente la Escritura dice que cambiaron porque algo vieron. ¿Cómo pudieron ver si por 3 horas había total oscuridad? Mire, si en este momento se corta la luz, no veríamos nada, pero ellos sí vieron algo.
Muchos han pensado que las tinieblas que envolvieron al Calvario no tienen que ver con un eclipse del sol, sino la concentración más espesa de demonios que hubo sobre la tierra en el momento de la agonía del Señor. Creó una cortina de oscuridad. Papá no lo quiso ver. Y qué exclamación terrible. Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba cargando mi pecado y tu pecado y el pecado de la humanidad. Es decir, fue como una implosión. Todo el pecado de la humanidad estaba ahí, cargando el pecado. Y el Padre no lo quiso mirar. Eso debíamos vivirlo nosotros. Eso lo va a vivir si esa persona que hoy está en desobediencia, que es orgulloso, que no existe Dios, que lo va a vivir si no se doblega ante Dios. Nuestro Señor murió por nosotros, pagó el precio, nunca se había separado del Padre, nunca. Pero se hizo hombre y en la condición de hombre fue siervo, subió a la cruz cargando nuestros pecados para abrir una puerta. Gracias, Señor. Mire, si tú ves Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3, vas a ver ahí cómo cuando el juicio se dé en la tierra, porque hay un juicio que está desatándose, no cabe duda que esta pandemia va a traer algo más. Estamos entrando, obviamente, en un momento difícil de la tierra, pero esto no sorprende al Padre. Y como iglesia estamos dependientes del Señor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Dios va a sacar su mano. Esta escena que está ahí en Apocalipsis, que la presencia de los demonios oscurecieron la tierra, se dio en el momento que Jesús fue crucificado. Satanás no pensaba que Jesús iba a resucitar, porque una vez muerto bajó al Hades. ¿Para qué? Para quitarle las llaves de la muerte. Ya la muerte fue vencida. Dios no creó la muerte ni la enfermedad. Entró por causa del pecado del hombre. Pero gracias, Señor, somos victoriosos en Cristo. Mi hermano, usted es victorioso en Cristo y proclame la victoria. No se deje vencer por circunstancias. Como José no se dejó vencer por la calumnia de la mujer de Potifar. Pablo dice que estuvo en peligros de muerte. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque las tinieblas oscurecieron el Calvario, no pudieron oscurecer la luz que vino a alumbrar este mundo, que es Cristo. Esa luz vino para alumbrar a todo hombre. Y esa luz fue la que vio el centurión romano. Y la multitud que se agolpaba, burlándose, riéndose, cuando vieron aquello, se golpeaban el pecho. Esas almas muertas fueron iluminadas de esa densa oscuridad de Satanás. Sus amigos,
Sus discípulos, sin embargo, se encontraban lejos. Pero gracias, como dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Mire, Colosenses 2, del 13 al 15. Aquí vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Lo que el centurión y la multitud vieron fue la batalla cósmica más grande que haya existido. Jesús estaba solo, porque su Padre lo había desamparado, porque sobre él había caído el pecado del mundo. ¿Qué tenía el diablo? El diablo tenía el acta de los decretos donde estaba mi nombre y tu nombre, hermano. Estaban todos los pecados. En el fondo era como un título de propiedad del demonio. Porque mira, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva nos descolgaron de Dios. Y todo niño que nace en esta tierra hoy, nace desconectado de Dios. Cuando Adán y Eva le obedecieron a Satanás y comieron del árbol prohibido, Satanás se para en el huerto del Edén y se para en la tierra y dice: Dios, el hombre me pertenece. Me pertenece, porque en el fondo uno pertenece a quien le obedece. Cristo dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. El profeta Isaías dice: fuimos comprados con precio, venir y comprar sin dinero y sin precio. Un precio alto. Un precio, no hemos pagado nada por la salvación. Por eso debemos estar con humildad. Mire, el diablo tenía el acta de los decretos. El acta que tenía nuestra vida y se la mostraba al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Jesús, Señor, sanó a muchos. Le dio vista a los ciegos. Le dio vida al hijo de esa viuda que iba en un cortejo fúnebre. Sacó a Lázaro de la tumba. Dio vida a aquellos que estaban decepcionados. Pero el hombre estaba bajo un peso tremendo por el pecado, por la raíz adámica, la carne. Pero el Señor tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí hay algo importante. Las cosas viejas pasaron. Esa acta que Satanás tenía, donde estaban inscritos todos los pecados nuestros, Jesús destruyó esa acta. Jesús anuló, ya no más. Pero ¿cuál es la estrategia del diablo? Muchos, después que están orando en Cristo, el diablo viene con el pasado. Pero las cosas viejas pasaron, papá te ha perdonado. ¿Te sientes perdonado? No importa de dónde te sacó. Si eras adúltero y llegaste a Cristo, Cristo te ha perdonado. Estás limpio. ¿Cuál es el medio que papá nos dio para limpiarnos del pecado? La sangre de Jesucristo. Y ahora
estamos del lado de aquel que ha vencido, del vencedor. Porque dice el versículo 15, que acabamos de leer, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó, los desarmó. ¿Cuál era el arma que tenía el diablo? El acta. Hermano, el acta contraria a nosotros, para mostrarle al Padre Celestial, diciéndole, el hombre es mío porque me obedece a mí. Pero hemos renunciado a las tinieblas. Por eso cuando una persona se convierte, tiene que renunciar. Satanás, renuncio a ti. Si practicó hechicería, si fue una persona iracunda, si robó, si mintió, ahora, Señor, me arrepiento. Y tomo la sangre de Cristo y me limpio en ella. Gracias, Padre. Acepto tu perdón. Amén. Vamos a orar. Yo no sé cómo está tu vida. No sé en qué etapa estás. Si usted ha pecado, si usted ha faltado a la verdad, venga Dios, humíllese. Como dice la Escritura, humíllate tú primero ante Dios, antes que Dios te humille a ti. Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Y vamos a aprovechar esta oportunidad. Lo que ocurrió en la cruz fueron hechos grandiosos en favor nuestro. Vamos a orar. Padre, mira, Señor, cuánto pecado, cuánta falta hay. Pero tú eres el Dios que nos perdona. Perdona a este hijo, Señor. Perdona a esta hija. Y te pedimos perdón por la falta, los errores. Y así como tú, Señor, en el huerto de Getsemaní, te fortaleciste, tomaste el camino de la cruz. De igual manera, Señor, nos fortalecemos en esta hora. Reprendemos en el nombre de Jesús toda acusación del diablo. Reprendemos, demonio, te reprendemos. Cortamos toda comunión que hemos tenido contigo, toda hechicería, toda acción, todo pecado, en el nombre de Jesús. Y tomamos la sangre de Cristo. Y gracias, Señor, en la cruz llevamos esta carne, esta raíz adámica, la colocamos ahí para que muera. Y tomamos la nueva vida en Cristo. Como tú dijiste, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Si usted ha hecho la oración de fe, dé gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones. Que tenga una semana llena de la gracia del Señor. Mañana lunes tenemos nuestro discipulado pastoral, si usted quiere participar. Mándame un WhatsApp y yo le mando el link. Es interesante compartir. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Que disfruten del almuerzo de la familia y reprendemos toda esta pandemia. Nos fortalecemos en Cristo. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.